Jessica Becker subió lentamente los escalones de su casa de 2 pisos en las afueras de Boston, cuidando que sus tacones no resonaran sobre la escalera de mármol. El reloj marcaba las 11 de la noche y el cansancio del día pesaba en cada músculo. 3 reuniones con clientes influyentes y ni una sola venta cerrada. Con un suspiro, llevó las manos a sus sienes, masajeándolas en un intento de aliviar el agotamiento mientras soñaba con un baño caliente y una copa de vino tinto. La casa estaba sumida en la oscuridad, excepto por una tenue línea de luz que se filtraba bajo la puerta del despacho de su marido, Mako. Era habitual que él trabajara hasta la madrugada. Dirigir un bufete exitoso exigía un compromiso absoluto. Jessica se había resignado hacía tiempo a ese estilo de vida. Los días pasaban entre mensajes breves y notas adhesivas en la nevera, con horas que se acumulaban sin verse. Al acercarse al despacho, su oído captó el murmullo bajo de la voz de Mako. Hablaba con cuidado, casi susurrando, como si no quisiera que nadie lo escuchara. Jessica se detuvo en seco. 12 años de matrimonio le habían enseñado a identificar cada matiz en el tono de su esposo, pero lo que oyó esta vez le resultó ajeno. Era una mezcla de dulzura y entusiasmo que la desconcertó. Cariño, esta vez es definitivo, dijo Mako desde el otro lado de la puerta. Mañana le diré que se vaya, y comenzaremos nuestra vida juntos. El mundo de Jessica se tambaleó. Apoyó una mano contra la pared para no perder el equilibrio mientras su bolso caía de sus dedos temblorosos. Lo recogió con movimientos torpes, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Sí, lo sé, ya lo he dicho antes, continuó Mako, con una risa contenida, pero esta vez es distinto. Todo está listo, los documentos están preparados. Ella no podrá reclamar nada. Otra pausa. Luego una risa breve, casi cruel. No sospecha nada, añadió con desdén. Todavía cree que me quedo hasta tarde trabajando. Estoy tan harto de este matrimonio. Jessica sintió como las fuerzas la abandonaban. Se dejó caer contra la pared, aferrando su bolso con desesperación, como si fuese lo único que la mantenía a flote. Frente a sus ojos desfilaron los recuerdos de su vida juntos, la boda en Cape Cod, la luna de miel en Italia, la compra de aquella casa hacía apenas 3 años. Todo lo que habían construido parecía desmoronarse en un instante. Todos aquellos recuerdos parecían ahora tan falsos como postales baratas. Michael, mientras tanto, continuó Ashley, cariño, te lo prometo. Mañana por la noche esta casa será solo nuestra. Ashley. El nombre resonó en la cabeza de Jessica como el tañido de una campana. Su nueva ayudante, 26 años, larga melena rubia y piernas desde las orejas. Ahora todo encajaba: retrasos en el trabajo, viajes de negocios, cenas de negocios. Jessica cerró los ojos y respiró hondo. Luego otra. El pánico desapareció lentamente, dando paso a una fría furia. Se miró las manos. Ya no le temblaban. Era como si un piloto automático se hubiera encendido en su cabeza, empezando a calcular sus opciones. Mako era un abogado muy bueno, especializado en procesos de divorcio. Conocía todas las lagunas de la ley y sabía cómo torcer las cosas a su favor si él preparaba los documentos. Jessica sonrió amargamente. Estaba claro que planeaba dejarla sin nada. Se oyó el ruido de una silla empujada hacia la puerta. Jessica se levantó en silencio y se deslizó hasta el dormitorio. Encendió la luz y se quitó rápidamente los zapatos y la chaqueta. Cuando Mako se asomó a la habitación, ella ya estaba en la cama con un libro, como si hubiera estado leyendo durante la última media hora. Oh, ya estás en casa. No te oí entrar. Sonrió con la misma sonrisa que solía acelerarle el corazón. Sí, decidí acostarme pronto. ¿Cansada hoy? Jessica le devolvió la sonrisa, sorprendida por la facilidad con que lo hacía. Trabajaré un poco más. Michael le envió un beso al aire y cerró la puerta. Jessica dejó el libro a un lado y se quedó mirando el techo. 12 años de matrimonio.
Le había dado a aquel hombre los mejores años de su vida. Había apoyado su carrera. Había sido la esposa perfecta. Y así era como había terminado una llamada telefónica con su amante y planes para echarla de casa como a un gato cansado. De repente, sintió unas ganas irrefrenables de reír. ¿De verdad creía Michael que era tan estúpida? Había olvidado que ella también se había labrado una carrera de éxito, que sabía negociar y calcular jugadas. Bueno, ese había sido su error fatal. Jessica cogió su teléfono y marcó un mensaje a su vieja amiga Rachel Cooper, que trabajaba como investigadora privada. Necesito tu ayuda. Mañana a las 12 en nuestra cafetería. La respuesta llegó casi al instante. Claro, ¿pasa algo? Se lo diré cuando nos veamos. Y sí, trae tu mejor grabadora. Jessica apagó el teléfono y cerró los ojos. Tenía menos de 24 horas para idear un plan, pero de una cosa estaba segura: no estaría aquí mañana por la noche. Y eso solo sería el principio. Jessica se despertó 5 minutos antes que su despertador. Michael se había ido. Siempre salía temprano. Prefería desayunar en la cafetería cercana a la oficina. Ella solía pensar que tenía algo que ver con su apretada agenda. Ahora el panorama era distinto. Probablemente había quedado con Ashley por las mañanas. Se levantó, hizo la cama con cuidado y se acercó a la ventana. Su vecindario se estaba despertando. La vecina de la señora Peterson paseaba a su Carlino. El cartero estaba sacando el correo matutino. El autobús escolar recogía a los niños. Era una mañana de miércoles normal, solo que ahora todo parecía falso, como el decorado de un teatro. Jessica realizó mecánicamente la rutina habitual: ducha, maquillaje, peinado. El espejo reflejaba a la misma mujer de éxito. Una mujer morena y delgada, con rasgos faciales correctos, vestida con un traje pantalón caro. No había signos externos de que su mundo se hubiera derrumbado. Hacía unas horas, mientras se tomaba un café, abrió el portátil y canceló todas las visitas inmobiliarias de los próximos días. Después comprobó el estado de sus cuentas bancarias, cuenta personal, cuenta conjunta con Michael, ahorros. Las cifras eran impresionantes. Pero se dio cuenta de que pronto podría perder el acceso a todo ello. Sonó el teléfono. Su asistente, Sara. Jessica, el señor Anderson se pregunta cuándo puedes enseñarle esa casa en Brooke Lane. Dile que le pido disculpas. Tengo asuntos urgentes que atender. Deja que Tom se ocupe de ese cliente. Pero ¿sabes lo apegado que está el señor Anderson a ti específicamente? Sara, haz lo que te digo. Jessica se sorprendió de la frialdad de su voz. Faltaban 3 horas para la reunión con Rachel. Jessica subió al despacho de Michael. Tenía que aprovechar el tiempo sabiamente. Sabía dónde guardaba él los documentos importantes. En la caja fuerte, detrás de la reproducción de Van Gogh. Una combinación que no había cambiado desde el día de su boda. La fecha de su primera cita. Dentro había archivos de clientes, algunos documentos financieros, un acuerdo prenupcial. Jessica recorrió con la mirada las líneas que le resultaban familiares. 12 años atrás lo había firmado sin mirarlo. Entonces le había parecido una formalidad. Ahora cada cláusula era un golpe en la cabeza. En caso de divorcio, recibiría lo mínimo. Solo lo que había ganado por su cuenta. Revisando metódicamente los papeles, se encontró con un extraño documento. Un acuerdo para abrir una cuenta en el extranjero. La fecha era de hacía 3 meses. Jessica lo fotografió con su teléfono, al igual que otros papeles sospechosos. A las 12:30 ya estaba sentada en el café favorito de Rachel y ella se habían conocido hacía 15 años, cuando Rachel aún trabajaba para la policía. Ahora era una de las mejores detectives privadas de la ciudad, especializada en adulterios. Rachel se sentó en la silla de enfrente y pidió un expreso doble. Gracias por el cumplido. Escúpelo.
¿Qué ha pasado? Jessica relató los acontecimientos de la noche anterior. Rachel escuchó en silencio, solo la papada recorriendo sus pómulos. Ese cabrón. ¿Qué vas a hacer al respecto? Todavía no lo sé. Pero desde luego no voy a quedarme sentada esperando a que me eche a la calle. Rachel sacó un cuaderno. Vayamos por orden. ¿Qué sabemos? Se acuesta con su asistente. Está planeando el divorcio. A juzgar por los papeles de la caja fuerte, lleva preparándolo al menos 3 meses. Ashley Green, 26 años. Trabaja para su bufete. Rachel estaba escribiendo algo. La investigaré. Las chicas así suelen tener antecedentes interesantes. También encontré documentos sobre cuentas en paraísos fiscales. Parece que esconde dinero. Eso sí que es interesante, se animó Rachel. Si probamos el fraude financiero, afectará mucho a su reputación en los círculos legales. Ya sé que giró su taza de café frío. ¿Sabes qué es lo gracioso? Ni siquiera me siento afligida. Solo rabia y alivio. Como quitarme por fin los zapatos apretados después de un largo día. Porque tu matrimonio lleva muerto mucho tiempo. Simplemente no querías verlo. Rachel le cubrió la mano con la suya. Mira, tenemos la ventaja de que él piensa que eres una tonta que no sospecha nada. Usemos eso. ¿Cómo? Primero tenemos que reunir información. Seguiré a los tortolitos, veré dónde se encuentran. Comprobaré las finanzas, tanto las suyas como las de esta Ashley. Y tú actúa con normalidad. Sin escenas, sin insinuaciones. Que piense que todo va según su plan. Jessica asintió. De acuerdo. Pero necesito transferir parte del dinero antes de que bloquee las cuentas. Ten cuidado. Las transferencias grandes podrían hacerle recelar. Lo sé. Jessica sonrió por primera vez aquella mañana. Soy agente inmobiliaria, después de todo. Sé manejar los números tan bien como él. Discutieron los detalles y Rachel se marchó para iniciar la vigilancia. Jessica permaneció sentada, mirando por la ventana a la gente que pasaba. Cada pareja la hacía pensar. ¿Están fingiendo también? También interpretando papeles en la obra de otra persona. El teléfono tintineó. Un mensaje de Michael. Cena importante con clientes esta noche. No me esperes levantada. Por supuesto, cariño. Buena suerte. Añadió una carita sonriente al final que pensara que todo iba según lo previsto. Jessica pagó y salió del café. Tenía muchas cosas que hacer: abrir una nueva cuenta en otro banco, revisar todos los bienes comunes, preparar el papeleo. La guerra había empezado y ella no iba a perder. Esa noche, sola en casa, Jessica comenzó una investigación metódica. Sabía que disponía de un máximo de 3 o 4 horas antes de que Michael regresara de su cena de negocios. Lo primero que hizo fue comprobar su portátil. La contraseña seguía siendo la misma. El nombre de su primer perro. Michael siempre se había despreocupado de los pequeños detalles, creyéndose demasiado listo para que nadie pudiera ser más astuto que él. Como era de esperar, el historial del navegador estaba vacío. Michael lo limpiaba con regularidad. Pero en la carpeta de descargas, Jessica encontró un documento interesante. Una reserva para el Hotel Four Seasons para el fin de semana siguiente. Una habitación para 2 personas. Hizo una captura de pantalla. En el correo había cartas de un agente inmobiliario. Michael estaba buscando un ático en el centro de la ciudad. Por la correspondencia, llevaba más de un mes planeando la compra. Jessica sonrió amargamente. Parecía que el nidito de amor se había preparado con antelación. Ashley Green era la siguiente. Las cuentas de la chica en las redes sociales parecían estar cerradas, pero Jessica encontró su perfil de LinkedIn. Licenciada en Derecho, 3 años de experiencia, el último en el bufete de Michael. Nada especial.
Sin embargo, una antigua cuenta de Instagram, que al parecer Ashley olvidó borrar, decía más fotos con bolsos caros, vacaciones en centros turísticos exóticos. Claramente inasequibles para un asistente jurídico corriente. O padres ricos o Jessica hizo una nota mental para preguntarle a Rachel. Su teléfono vibró. Un mensaje de una amiga. Están en el restaurante, pero no con clientes. Enviando foto. La foto mostraba a Michael y Ashley sentados en un rincón acogedor de un restaurante caro. Él decía algo, ella se reía y le ponía la mano en la muñeca. Una clásica escena de cita. A Jessica se le revolvió el estómago. A ver dónde van. Después le envió a Rachel. Volviendo a su búsqueda por la oficina, Jessica dirigió su atención a la pila de extractos bancarios. Al revisarlos, observó transferencias regulares a la cuenta de alguien llamado E.G. Consulting. Las iniciales coincidían. ¿De verdad podía ser tan estúpido? La destructora encontró algunos documentos que no habían sido completamente triturados. Jessica recogió pacientemente los trozos. Horas de ver series de detectives por fin le habían resultado útiles. Los fragmentos formaban un cuadro interesante. Michael estaba realizando transacciones sospechosas a través del bufete y el dinero de algunos de sus clientes estaba siendo desviado. Jesús, cariño, ¿en qué te has metido?, murmuró Jessica, fotografiando los documentos recuperados. Un nuevo mensaje de Rachel. Fui al Hotel Marriott. Reservé una habitación para 2 horas. Jessica sintió náuseas. Una cosa era saber de engaños en abstracto y otra recibir tales detalles en tiempo real. Gracias. Es suficiente por hoy. Se sirvió un whisky, un hábito adquirido de Michael. Irónico. Un sorbo le quemó la garganta, ayudándola a concentrarse. Era hora de sistematizar los hallazgos. Entonces, ¿qué tenía Michael? Ha estado teniendo una aventura con su asistente durante al menos unos meses, planeando comprar un nuevo piso. Está haciendo algún tipo de estafa con el dinero de los clientes. Joe Sandy se está preparando para echarla de su vida como un pañuelo usado. El teléfono sonó de nuevo. Esta vez Michael, cariño, la cena se está retrasando. El cliente es muy exigente. Por supuesto, cariño. Tómate tu tiempo. Intentó que su voz sonara normal. Eres el mejor. Te quiero. Yo también te quiero. Jessica apretó el desplante y se terminó el whisky. De un trago por la noche. Tumbada en la cama, escuchó a Michael ducharse. Olía al perfume caro de Ashley. Jessica había reconocido el aroma cuando pasó por su despacho. Ni siquiera se había molestado en cambiarse de camisa. O ducharse en el hotel. Por la mañana, recibió un mensaje de Rachel. He encontrado algo interesante sobre Ashley. ¿Quedamos a las 2 en el mismo sitio? Jessica miró a su marido dormido. Con qué facilidad 12 años se convierten en nada, pensó. Con qué rapidez el amor se convierte en costumbre y luego en odio. Durante el desayuno, Michael se mostró especialmente atento. Le tendió el café, le besó la mejilla. ¿Por qué no cenamos juntos esta noche?, sugirió. Hace tiempo que no salimos. Lo siento, cariño. Tengo una reunión importante con un cliente. No pasa nada. En otra ocasión. No habrá otro momento, pensó Jessica. Pero lo único que dijo en voz alta: claro, cariño. Lo vio alejarse con el paso seguro de un hombre de éxito acostumbrado a conseguir todo lo que quería. Bueno, esa confianza pronto se vería sacudida. Jessica sacó su teléfono y marcó el número de su banquero. Era hora de iniciar la siguiente fase del plan. La cafetería estaba inusualmente llena para ser de día. Jessica se sentó en la mesa de siempre junto a la ventana y pidió té verde en lugar del habitual café. Rachel apareció 10 minutos después, cargada con una abultada carpeta. No te vas a creer lo que he encontrado.
Se dejó caer en una silla y bajó la voz. Ashley es una pieza de trabajo. No es su primera aventura con un jefe casado. Jessica se inclinó hacia adelante. Cuéntamelo. Hace 3 años, trabajaba en otro bufete, una asociada junior para James Russell. ¿Lo conoces? ¿El Russell del que tuvo un divorcio escandaloso y perdió la mitad del bufete? Exacto. Rachel sacó las fotos. Mira. Esta es Ashley con Russell 6 meses antes del escándalo. Y aquí están sus extractos de cuenta de ese periodo. Recibos mensuales de 5,000 pesos. Contenido. Eso parece. Pero lo mejor empezó cuando la mujer de Russell se enteró de la aventura. Ashley desapareció justo el día antes del escándalo. Sacó todo el dinero de sus cuentas y dejó su trabajo. 3 meses después, apareció en el bufete de Michael. Terminó Jessica. Así es. Y adivina qué. La historia se repite. Las mismas transferencias, los mismos regalos caros, solo que las cantidades son mayores. Jessica miró las fotos. Ashley tenía exactamente el mismo aspecto. Manicura impecable, ropa de diseño, mirada inocente de cervatillo. Es una depredadora profesional, continuó Rachel. Encuentra hombres casados con éxito, les restriega su confianza, destruye sus matrimonios y se sale con la suya. Pero esta vez calculó mal. ¿Por qué? Porque ahora tenemos todo esto. Rachel palmeó la carpeta. Además de las pruebas de los tejemanejes financieros de tu marido, por cierto, he comprobado lo de AJ Consulting. Adivina a nombre de quién está registrada la empresa. Ashley Green. Su madre. Eso es inteligente. Técnicamente limpio, pero si escarbas un poco más, podemos probar una conexión. Jessica sintió que un plan se formaba en su cabeza. Rachel, necesito tu ayuda. No solo información. Quiero que trabajes conmigo. Me apunto. Su amiga ni siquiera dudó. ¿Qué te propones? Aún no estoy segura. Pero no quiero simplemente divorciarme y quedarme con el dinero. Quiero que ambos se den cuenta del gran error que cometieron. ¿Venganza? Eso podría ser peligroso. No, venganza no. Jessica negó con la cabeza. Justicia. ¿Creen que pueden jugar impunemente con la vida de los demás? Es hora de demostrarles que no es así. Rachel miró a su amiga con atención. ¿Sabes? Llevo 20 años en este negocio. Normalmente las esposas infieles tienen rabietas o se tragan su resentimiento en silencio. Tú eres la primera que mantiene la calma. Porque por fin puedo ver con claridad. Todo este tiempo he vivido en una burbuja, fingiendo que teníamos un matrimonio perfecto. Ahora la burbuja ha estallado. ¿Y ahora qué? A continuación, vamos a proceder según lo planeado. Necesito que vigiles todos sus movimientos. Registra las citas, haz fotos, recoge recibos. Cualquier cosa puede ser útil. ¿Y tú? Yo haré el papel de esposa cariñosa. ¿Michael tiene algo planeado para los próximos días? Vi una reserva en el Four Seasons. Que piense que va como él quiere. Rachel sacó una grabadora. Aquí tienes. Último modelo. Excelente calidad de grabación. Y esto me tendió un pequeño dispositivo parecido a un pendrive. Rastreador GPS. Ponlo en su coche. ¿Es eso legal? ¿Es legal lo que están haciendo? Rachel resopló. A veces hay que jugar fuera de las reglas. Jessica metió los dispositivos en su bolso. Gracias, de verdad. De nada. ¿Sabes? Siempre me disgustó Michael. Había algo en el que era resbaladizo y yo lo amaba, dijo Jessica en voz baja. ¿De verdad? Quizá por eso no vi lo obvio. Oye. Rachel le apretó la mano. No es culpa tuya.
Algunas personas simplemente no son capaces de apreciar lo que tienen. Lo sé. Pero ahora sabrán el valor de sus acciones. Aquella noche sola, Jessica sacó su grabadora de voz y su rastreador. Mañana los instalaría en el coche de Michael y en su despacho. Mientras tanto, necesitaba preparar el escenario para el siguiente paso. Marcó el número de su banquero. Señor Thompson, ¿recuerda que hablamos de esas inversiones? Estoy lista para actuar. El plan estaba empezando a tomar forma. Y por primera vez en días, Jessica sintió algo parecido a la paz. La mañana del viernes comenzó con un inesperado regalo del destino. Michael anunció que se marchaba a un día completo de juicio en una ciudad vecina. Esto le dio unas horas preciosas para registrar a fondo su despacho. En cuanto la puerta se cerró tras su marido, se puso manos a la obra. Con las prisas de la primera inspección, podía haberse perdido algo. Ahora Jessica revisaba metódicamente cada cajón, cada carpeta. Al mismo tiempo, encendió la grabadora de voz. Michael tenía la costumbre de hablar por el altavoz en el coche y el localizador GPS ya confirmaba que se dirigía a la ciudad en cuestión. Detrás de un cuadro cercano apareció una segunda caja fuerte, más pequeña que la primera y claramente más nueva. Jessica intentó varias combinaciones antes de averiguarlo la fecha de nacimiento de Ashley. Dentro había documentos de cuentas en paraísos fiscales, contratos con empresas ficticias y, lo que la dejó helada, copias de extractos de clientes que se quejaban de la desaparición de fondos de cuentas en custodia. Michael estaba llevando a cabo un esquema clásico, coger el dinero de los clientes, aparentemente para completar transacciones, y luego, a través de una cadena de empresas fantasma, retirarlo a cuentas en el extranjero. Las sumas eran impresionantes. Solo en los 3 últimos meses, más de 2 millones de pesos habían pasado por Edgy Consulting. Jessica fotografió cuidadosamente cada documento. En una de las carpetas encontró el borrador de un testamento. Michael estaba reasignando todos los bienes a un fondo fiduciario gestionado por Ashley Green. Por supuesto, la fecha del documento era de hacía 15 días. Ella estaba revisando su ordenador al mismo tiempo. Encontró emails borrados en la papelera, correspondencia con un agente inmobiliario sobre la compra de un ático. Michael planeaba pagar en efectivo, aparentemente usando dinero que había sido retirado de la empresa. En el cajón inferior de su escritorio había un pendrive con toda una colección de trapos sucios sobre los socios de la empresa. Parecía que Michael estaba tomando precauciones por si alguien sospechaba algo raro. Jessica copió todo el contenido. Hacia el mediodía, Rachel llamó. Su contacto en el banco le confirmó la existencia de la cuenta en las Islas Caimán. Es más, había una conexión entre la cuenta y la empresa de la madre de Ashley. Jessica unió metódicamente los hilos de la maraña. Hizo copias de extractos bancarios, fotografió documentos, anotó números de cuenta. Lo que empezó como una historia de infidelidad se estaba convirtiendo en toda una investigación financiera. Por la noche, le dolía la cabeza por la cantidad de información, pero el panorama estaba claro. Michael no solo planeaba dejarla, sino que estaba preparando una desaparición a gran escala. Una nueva identidad, cuentas en el extranjero, documentos falsos. Había pensado en todo. O casi todo. El último hallazgo fue un pendrive escondido en el lomo de uno de los libros, un viejo truco que Michael había visto claramente en alguna película. Contenía escaneados de pasaportes falsos y escrituras de propiedades registradas a nombre de personas falsas. Volvió a colocar todo en su sitio. Con cuidado. Borró el historial de navegación de su ordenador y activó la alarma de su despacho. Luego envió un mensaje a Rachel. Tenemos que vernos. Tengo noticias. Ella escaneó los documentos recopilados y los subió al almacenamiento en la nube y escondió los originales en una caja de seguridad abierta a nombre de su difunta madre. Michael no sabía que existía. Esa noche, mientras preparaba la cena, oyó llegar el coche de su marido.
Michael entró en la cocina, la besó en la mejilla y empezó a hablarle de un día difícil en el juzgado. Jessica sonrió y asintió, pensando en los documentos de la caja de seguridad. Ahora tenía un arma y sabía cómo utilizarla en el despacho. La luz roja de la grabadora encendida parpadeaba en silencio, grabando cada palabra de su conversación. Ashley Greene salió pavoneándose por la puerta del costoso spa, arreglándose su impecable peinado mientras avanzaba. Rachel, que la observaba desde el coche aparcado al otro lado de la calle, sacó unas cuantas fotos en los últimos 3 días. Había recopilado un expediente impresionante sobre la amante de Michael. 26 años, criada en los suburbios de Chicago en el seno de una familia de clase media. Padre maestro de escuela, madre enfermera. Se licenció en Derecho gracias a un préstamo estudiantil aún impagado. Sin embargo, llevaba un estilo de vida que supera claramente los ingresos de un abogado junior. Ropa de diseño, tratamientos de spa 2 veces por semana, suscripción a un club de fitness de élite. La historia de James Russell no fue la única. Antes que él, había un socio de una gran empresa de contabilidad que perdió su trabajo y a su familia tras un escándalo de malversación de fondos. Ashley estaba haciendo unas prácticas de verano allí. Por aquel entonces, Jessica estaba revisando el material que había reunido en su despacho. Las fotos de las redes sociales mostraban una sorprendente transformación de humilde estudiante de derecho a lustroso depredador. Cada foto estaba cuidadosamente coreografiada, poses perfectas, sonrisas, fondos elaborados. La investigación financiera reveló un detalle interesante. La madre de Ashley había comprado recientemente una casa en Florida por $500,000 en efectivo. Una enfermera con un sueldo de $50,000 al año. El origen del dinero planteaba preguntas legítimas. Los colegas del bufete de Michael describían a Ashley como inteligente y ambiciosa, pero se mantenían alejados de ella, especialmente las mujeres. Tenía la costumbre de llegar pronto al trabajo y marcharse tarde, creando la imagen de una adicta al trabajo. Sin embargo, su trabajo real era sorprendentemente escaso. Jessica descubrió que Ashley visitaba con regularidad una joyería cara del centro. Una comprobación reveló una caja fuerte con una cantidad impresionante de joyas a su nombre, regalos de Michael o trofeos de victorias pasadas. Especialmente interesante fue la conversación con la antigua compañera de dormitorio de Ashley. La chica recordó cómo pasaba horas practicando delante del espejo, elaborando diferentes imágenes. Desde una estudiante inocente hasta una belleza fatal. Solía decir que la apariencia era un arma y que aprendería a usarla, dijo la vecina. Las suscripciones de Ashley revelaban los contactos de varios cirujanos plásticos. Rachel consiguió averiguarlo hace 2 años. Se hizo pequeños retoques en su aspecto. Nada drástico, pero suficiente para encajar en un determinado tipo. La perspicacia de Ashley para los negocios era notable. Mantenía registros perfectos. Nunca dejaba evidencia directa. Todas las transacciones financieras se realizaban a través de un complejo sistema de empresas fantasma. Incluso sus notas de amor estaban escritas de tal manera que no podían ser utilizadas como prueba en un tribunal. Al anochecer, Jessica había compilado un perfil completo de su adversaria. Ashley no era una rubia tonta que seducía a su jefe. Era una jugadora calculadora para la que Michael no era más que otra pieza de un complejo juego. La cuestión era si él mismo se daba cuenta de ello. El toque final fue la información del investigador privado. Ashley se había reunido recientemente con un abogado especializado en derecho corporativo, el mismo que había llevado el caso de bancarrota del bufete de James Russell. La historia se repetía, pero esta vez con nuevos actores, y Jessica no estaba dispuesta a convertirse en la próxima víctima de aquel espectáculo. Rachel le había dado las últimas fotos de Ashley almorzando con una mujer. La base de datos la identificaba como una banquera privada que trabajaba con cuentas en paraísos fiscales. Jessica estaba sentada en su despacho, con los papeles extendidos ante ella. Había pasado los últimos días analizando metódicamente todos los aspectos de la situación y poco a poco se le había ido formando un plan en la cabeza.
No solo venganza, sino una solución elegante que volviera el arma de Michael contra sí mismo. Empezó estudiando los antiguos expedientes de su marido. Michael se especializaba en procesos de divorcio que a menudo implicaban la desaparición de uno de los cónyuges. Normalmente se trataba de maridos que fingían su marcha o incluso su muerte para evitar el reparto de bienes. Michael había desenmascarado con maestría tales ardides y ahora parecía estar preparándose para utilizar su experiencia en su propia desaparición. Pero, ¿y si se le adelantaba? Jessica empezó a hacer una lista. En primer lugar, había que crear una razón plausible para la desaparición. Ya había cancelado varias presentaciones inmobiliarias, alegando estrés y fatiga. Su asistente Sarah notó que su jefe parecía deprimido últimamente. Genial. Los primeros testigos están listos. En segundo lugar, las finanzas. Jessica iba a abrir 3 nuevas cuentas en diferentes bancos a su nombre de soltera. Pequeñas cantidades transferidas desde su cuenta personal no levantarían sospechas. Al mismo tiempo, empezó a sacar dinero de sus ahorros, también en pequeñas cantidades, para no llamar la atención. El tercer elemento eran las propiedades. Tenía una pequeña casa en las montañas heredada de su tía. Michael no sabía de su existencia. El certificado de herencia llegó cuando él estaba en un largo viaje de negocios y Jessica decidió entonces no mencionarlo. El cuarto aspecto son las pruebas. Grabaciones en dictáfono de las conversaciones de Michael. Documentos sobre sus tejemanejes financieros. Pruebas de su conexión con Ashley. Ella había colocado todo esto en 3 lugares diferentes. Una copia en una caja de seguridad, otra en casa de Rachel, otra en un almacenamiento en la nube con envío automático en caso de que le ocurriera algo. El quinto punto es la leyenda. Jessica empezó a dejar historias de búsqueda en su navegador sobre la depresión y la fatiga con la vida. Pidió cita con un terapeuta, compró algunos libros de psicología. El rastro debería llevar a la teoría de que no pudo soportar la presión y se fue para encontrarse a sí misma. El sexto elemento del plan es una distracción. Reservó pasajes a Europa para el mes próximo. Pagó el hotel. Dejó que Michael pensara que ella estaba planeando una escapada al extranjero. El día de su desaparición, ella iba a dejar su teléfono encendido y seguir una ruta premeditada. Luego fingiría un accidente en una carretera de montaña. Se encontraría el coche, pero no habría cadáver. Un escenario clásico que el propio Michael había desacreditado repetidamente en los tribunales, pero ese no era el punto. Era el momento cuando la investigación comenzara, el fraude financiero de Michael saldría a la luz. Su aventura con Ashley se haría pública. Y entonces surgirían documentos que probarían que planeaba deshacerse de su mujer. Jessica sabía que era arriesgado, pero había visto a su marido resolver casos como este durante años. Conocía todos los errores que otros habían cometido. Y lo más importante, conocía la psicología de Michael. Su confianza en sí mismo, su hábito de subestimar a las mujeres, su creencia en su propia invulnerabilidad. Ella elaboró un calendario detallado para los próximos 15 días. Cada movimiento estaba calculado, cada detalle pensado. Rachel le daría cobertura y vigilaría las reacciones de Michael. Si tenía éxito, lo perdería. Reputación, dinero, carrera. Y cuando el polvo se asentara, ella podría volver con pruebas de sus maquinaciones, una historia sobre cómo se había visto obligada a esconderse de un marido que la amenazaba de muerte. Jessica miró la fotografía que había sobre la mesa. Ella y Michael el día de su boda, 12 años atrás. Había creído en el cuento de hadas del amor eterno. Ahora había llegado el momento de escribir una historia diferente. La historia de cómo una mujer superó a 2 manipuladores profesionales con sus propias armas. Guardó los documentos en la caja fuerte y marcó el número de Rachel. Nos vemos mañana. Es hora de empezar. Ya sé que tenía una semana para prepararse. Procedió metódicamente, dividiendo las tareas por días para no levantar sospechas con una actividad repentina.
El lunes visitó 3 bancos en distintos barrios de la ciudad. En cada uno de ellos abrió una cuenta con su nombre de soltera utilizando documentos antiguos. Los importes de los primeros plazos eran pequeños, entre 5 y 7 mil pesos, algo que podía explicarse por un gasto ordinario. El martes se puso manos a la obra con la casa de la montaña. Pedí todo lo que necesitaba para una larga estancia a través de una tienda online, poniendo la dirección de entrega en un apartado de correos alquilado especialmente. Comestibles de larga duración, un generador autónomo, internet por satélite. Todo pagado en efectivo o con tarjetas de prepago. El miércoles se dedicó a crear una huella digital. Jessica visitó metódicamente sitios web sobre la depresión, foros para personas que planean empezar una nueva vida. En los marcadores de su navegador aparecían artículos sobre mujeres que habían escapado de relaciones tóxicas. Los historiales de búsqueda incluían consultas sobre cómo desaparecer sin dejar rastro. El jueves se reunió con un asesor financiero. Oficialmente para hablar de una cartera de inversiones, en realidad para crear una justificación legal para transferir parte de los fondos. El asesor sugirió varias opciones para diversificar los activos. Mako, si lo comprobaba, solo veía una reunión de negocios estándar. El viernes lo dedicó al papeleo. Actualizó el testamento, nombrando beneficiaria a su hermana menor. Formalizó un poder notarial para que Rachel gestionara ciertos bienes. Pidió un nuevo juego de documentos con su nombre de soltera. Todo perfectamente legal. Solo una restauración de papeles perdidos en la agencia inmobiliaria fue pasando a sus clientes a otros agentes, alegando cansancio acumulado. Rechazó varios negocios importantes, lo que provocó preguntas preocupadas de sus superiores. En el mejor de los casos, aparecieron testigos de su estado inestable. Paralelamente, mantenía una vida familiar ejemplar. Preparaba cenas, se interesaba por los asuntos de su marido e incluso organizaba una velada romántica los viernes. Michael estaba encantado. Está claro que su mujer no sospecha nada. Durante el fin de semana, Jessica fue a una casa en la montaña, oficialmente un retiro de yoga. Instaló cámaras de seguridad, comprobó el generador, llenó la despensa y, lo más importante, instaló una oficina con una conexión segura a Internet. Desde aquí podrá seguir los acontecimientos tras su desaparición. El domingo repasó los detalles de la tapadera. Compró billetes a Europa, una pista plausible para la policía. Pidió una nueva tarjeta de crédito. Sus últimas transacciones indicaban que se estaba preparando para un largo viaje. Envió varias consultas a hoteles europeos. Una parte importante de la preparación consistió en crear testigos. Beo acudió a un terapeuta y habló de sus problemas matrimoniales. Compartió sus dudas con su peluquera. Se quejó de fatiga a un masajista. Todas estas personas recordarán su estado depresivo. Por otro lado, Jessica pensó en su imagen exterior. Se compró ropa nueva, completamente diferente de su estilo habitual. Se alargó el pelo para cambiar de peinado más adelante. Encargó lentillas para cambiar el color de sus ojos. Lo más difícil era el dinero. Había que retirar grandes sumas mediante un complejo esquema de transacciones. Inversiones, pólizas de seguros, negocios inmobiliarios. Cada paso parecía perfectamente razonable. Pero al final, gran parte del dinero estaba bajo su exclusivo control. El domingo por la noche revisó la lista. Todo estaba listo. Los documentos asegurados, el dinero transferido, el piso franco preparado. Solo tenía que esperar el momento oportuno. Michael llegó tarde a casa, como de costumbre. Jessica le recibió con una sonrisa y la cena. Alabó sus dotes culinarias, le habló del complicado caso y la besó antes de irse a la cama. «Sabes, últimamente estás un poco rara», comentó de pasada. ¿De verdad? Probablemente solo cansada. Se encogió de hombros. Estoy pensando en tomarme unas vacaciones. Desconectar. Por supuesto, cariño. Te vendrían bien unas vacaciones.
No se había dado cuenta de la razón que tenía. Unas vacaciones te vendrían bien. Pero no del tipo que él había imaginado. Jessica se durmió plácidamente. Por primera vez en mucho tiempo. Todo estaba listo. Ahora solo quedaba esperar. Iba a ocurrir tarde o temprano. Jessica sabía que no podría evitar ver a Ashley para siempre. Pero cuando se cruzaron en el ascensor del centro de negocios donde se encontraba el bufete de Michael, el momento aún la pilló desprevenida. Jessica había entrado para mostrar unos documentos inmobiliarios a uno de sus clientes. Cuando se abrieron las puertas del ascensor en la 15ª planta, Ashley entró mirando atentamente su teléfono. Luego levantó la vista y se quedó paralizada. Algo parecido al miedo apareció en su rostro durante una fracción de segundo, pero se recompuso al instante. Señora Baker, encantada de conocerla. La voz del asistente de su marido sonaba impecablemente educada. El brillante traje de Prada, el collar de perlas alrededor del cuello era un regalo de Michael. Jessica había visto el cheque en sus papeles. Ashley asintió Jessica, manteniendo una expresión impenetrable en el rostro. No se le escapó que los dedos de la chica temblaban mientras aferraba el teléfono. 21 pisos condujeron en completo silencio. Jessica podía oler el perfume de Ashley. El mismo perfume que a veces emanaba de las camisas de Michael. En la pared despejada del ascensor podía ver a la amante de su marido observándola furtivamente. Piso 17. Ashley empezó a teclear un mensaje, pero los dedos le temblaban visiblemente. Jessica lo sabía. Estaba escribiendo a Michael. Le avisaba de un encuentro inesperado. Me pregunto qué diría planta 19. Jessica sacó su pintalabios y se pintó los labios con indiferencia. Por el rabillo del ojo vio que Ashley se bajaba nerviosamente la falda. Aquella ostentosa confianza no le resultaba fácil. 20º piso. Ashley no podía soportarlo. ¿Cómo va el trabajo? Michael me ha dicho que tienes muchos asuntos importantes que hacer. Oh, sí, mucho trabajo. Jessica esbozó la misma sonrisa que había practicado frente al espejo. Un caso particularmente interesante en Cape Cod. Ya sabes, la misma zona donde Michael y yo celebramos nuestra boda. Ashley se estremeció débilmente. Entendido. Piso 21. Las puertas se abrieron. Ashley se apresuró a salir, pero Jessica la llamó. Por cierto, unas perlas muy bonitas. Tan elegantes. La chica tocó las perlas, luego se dio la vuelta y echó a correr hacia el despacho. Jessica la observó, notando lo insegura que estaba con sus tacones de diseño. De vuelta en el despacho, Jessica consultó su teléfono. Rachel había enviado un mensaje de texto. Michael acababa de cancelar todas sus citas y salía inmediatamente del juzgado. Al parecer, el mensaje de Ashley había dado en el blanco. Una hora más tarde, Michael llamó. Su voz sonaba inusualmente tensa. Cariño, ¿has estado hoy en la oficina? Sí, a dejar unos papeles para Robertson. ¿Por qué? No, nada. Solo quería asegurarme de que estabas bien. Todo genial. Se quedó callada. Por cierto, conocí a tu asistente, Ashley, creo. Muy profesional. Hubo una pausa. Sí, es una buena trabajadora, pronunció finalmente Michael. Y sus joyas son preciosas, sobre todo las perlas. Otra pausa más larga que la primera. Escucha, tengo una reunión importante. ¿Hablamos esta noche? Claro, cariño. Jessica apagó el teléfono y se reclinó en la silla. Se imaginó a Michael y Ashley discutiendo frenéticamente la situación. ¿Qué sabía ella? ¿Qué estaba adivinando? ¿Por qué había mencionado las perlas? El plan estaba funcionando mejor de lo que esperaba. Ahora se crisparían ante cada palabra suya, buscando el significado oculto en cada gesto. Y eso conduciría inevitablemente a errores. Esa noche, Michael llegó a casa inusualmente temprano. Se mostró especialmente atento.
Incluso trajo flores. Jessica aceptó el ramo con una sonrisa, observando para sí misma que las rosas eran exactamente iguales a las del escritorio de Ashley. Durante la cena, él le preguntó despreocupadamente si estaba. Después del encuentro en el ascensor, Jessica notó un cambio en el comportamiento de Michael. Se volvió más cauteloso, empezó a comprobar si le seguían y trabajaba más a menudo desde casa. Esto jugó a su favor. Cuanto más nervioso se ponía, más errores cometía. El jueves recibió un inesperado regalo del destino. Michael se había olvidado el teléfono en casa después de salir para una reunión importante. Jessica conocía el código de desbloqueo, la fecha de su primera cita, que él utilizaba en todas partes. En 2 horas consiguió copiar toda la correspondencia con Ashley, incluidas fotos de los registros bancarios y capturas de pantalla de las transacciones. Rachel, por su parte, estableció la conexión entre la empresa de la madre de Ashley. Una serie de transferencias sociales sospechosas de los clientes de Michael. El esquema era elegante en su simplicidad. Los clientes transferían dinero a cuentas de depósito en garantía, desde donde se suponía que los fondos iban a ir a pagar transacciones inmobiliarias. En lugar de ello, el dinero pasaba por una cadena de empresas ficticias y se depositaba en cuentas en paraísos fiscales. Uno de los clientes de Michael, un promotor inmobiliario de edad avanzada, descubrió recientemente que le faltaba una gran suma y empezó a hacer preguntas. Jessica le remitió de forma anónima pruebas del fraude, asegurándose cuidadosamente de que no se pudiera rastrear la fuente de la información. El viernes escuchó Baugh una conversación telefónica entre Michael y Ashley. Hablaban de comprar una propiedad en el extranjero. El dictáfono del estudio grabó cada palabra. Especialmente interesante fue la parte sobre utilizar el dinero de los clientes para el pago inicial. A través de su banquero, Jessica había obtenido extractos de cuentas de AG Consulting. El panorama era claro. Unos 5 millones de pesos habían pasado por la empresa en el último año. El dinero de los clientes de Michael se había transformado en caros inmuebles, coches y joyas. Pero el verdadero hallazgo fue el borrador de un correo electrónico que Michael había olvidado borrar. Escribió a su viejo amigo socio de golf, pidiéndole ayuda con nuevos documentos. La carta decía explícitamente que planeaba empezar una nueva vida y deshacerse del lastre. Se refería claramente a Jessica. Al mismo tiempo, reunía pruebas de adulterio, no para el divorcio, sino para otros cheques de restaurantes y hoteles, cintas de vigilancia, testimonios de empleados de los lugares donde se reunían los amantes. Todo estaba destinado a crear la imagen de un marido que llevaba una doble vida. El pendrive de Ashley encontrado en el despacho de Michael contenía documentos para la compra de una villa en España. El pago debía hacerse a través de una sociedad offshore registrada en las Islas Caimán. El dinero era el mismo dinero robado a los clientes. El sábado, Jessica se reunió con el antiguo cliente de Michael, que quebró tras el acuerdo fallido. Resultó que su dinero también había pasado por AG Consulting. El hombre estaba enfadado y dispuesto a testificar cuando llegara el momento. Rachel sacó cintas de las conversaciones de Ashley con su madre. Hablaban abiertamente del plan para hacer girar al abogado rico y repartirse el futuro botín. Michael no era su primer objetivo, pero sin duda era el más importante. El domingo, Jessica ya tenía suficiente material para destruir la carrera de su marido y enviarles a él y a su amante a juicio. Pero no tenía prisa, todo a su tiempo. Dividió las pruebas en 3 categorías: fraude financiero, adulterio y preparación para la desaparición. Cada conjunto de documentos fue cuidadosamente organizado y colocado en un lugar seguro. Cuando llegara el momento, saldrían a la luz poco a poco, creando una imagen completa de la traición y el fraude. Por la noche, Michael volvió a casa con una botella del vino favorito de Jessica. Ella se lo agradeció con una sonrisa, pensando en el pendrive de la caja fuerte donde se guardaban las pruebas de sus crímenes. Cenaron juntos, hablando de los planes para la semana. Él hablaba de reuniones importantes, ella de posibles negocios inmobiliarios.
Ambos sabían que mentían. El miércoles, Jessica se despertó antes de lo habitual. Michael seguía dormido. Había estado trabajando hasta tarde los últimos días, preparando documentos para un trato importante. Ella sabía que en realidad estaba preparando su propia desaparición. La mañana comenzó según el guión. Desayuno, un beso de despedida, las frases habituales sobre los planes del día. Michael se marchó a la oficina sin saber que estaba viendo a su mujer por última vez. A las 9 de la mañana Jessica envió un correo electrónico a la agencia inmobiliaria. Se había cogido una excedencia familiar. A las 10 llamó a su terapeuta y canceló su próxima cita con voz deliberadamente deprimida. A las 11, todos los preparativos estaban listos. En la casa de la montaña ya esperaba todo lo necesario. Los documentos estaban a buen recaudo, el dinero transferido a nuevas cuentas. El GPS de su teléfono mostraba su ruta habitual entre casa y la oficina. Por la tarde visitó 3 tiendas diferentes y pagó con tarjeta de crédito, creando así una huella digital. Compró un billete de tren a Nueva York, reservó una habitación de hotel. Dejó que la policía perdiera el tiempo siguiendo una pista falsa. A la 1, Jessica aparcó el coche en el aparcamiento del centro comercial. Se puso ropa nueva, una peluca y gafas de sol. Su propio coche quedó a la espera de la siguiente fase del plan. Un taxi reservado con antelación la llevó a la estación de autobuses. Allí cogió un autobús de enlace a una pequeña ciudad a 2 horas de distancia. Dejó el teléfono en el aparcamiento del coche para que la señal de la baliza diera la impresión de que estaba en la ciudad. A las 3 de la tarde. Rachel activó la primera parte del plan, una llamada anónima al despacho de Michael. Alguien había denunciado la desaparición de una gran suma de dinero de una cuenta en custodia. Jessica imaginó a su marido presa del pánico, tratando de cubrir sus huellas. A las 4 ya estaba en la casa de la montaña. Los sistemas de seguridad funcionaban, internet estaba conectado y había provisiones. Desde allí podía seguir los acontecimientos. A las 5 de la tarde Michael empezó a llamarla. El teléfono que había dejado en el coche recibía llamadas pero no contestaba. Los primeros síntomas de ansiedad. A las 6, su coche estaba en el aparcamiento del centro comercial. En el interior, el bolso con el DNI, el teléfono y signos de lucha. Las cámaras de seguridad la muestran entrando en el centro, pero no saliendo. A las 7 de la tarde según el plan, Rachel llamará a la policía para denunciar la desaparición de su amiga. Menciona su extraño comportamiento de los últimos días, su estado depresivo. A las 8, la noticia de la desaparición de la esposa de un importante abogado estará en todos los informativos locales. 1 hora más tarde, la policía recibiría una denuncia anónima sobre un fraude financiero en el bufete de Michael. Jessica se sentó ante el ordenador y empezó a mirar las cámaras de vigilancia que Rachel había instalado en el despacho de Michael. Se debatía entre su escritorio y la caja fuerte. Claramente inseguro de qué hacer, Ashley le llamaba cada 5 minutos. El toque final estaba previsto para las 10 de la noche. Un correo electrónico retrasado de su parte, una breve nota diciendo que no puede más y tiene que resolver las cosas. Una clásica nota de suicidio que haría que la policía la buscara en una dirección completamente distinta. Jessica se sirvió un poco de vino y se acomodó en su silla. Ahora solo le quedaba ver cómo se desmoronaba el mundo cuidadosamente construido de Michael. Cada hora surgían nuevos problemas. Una esposa desaparecida, el dinero de un cliente desaparecido, preguntas de la policía. Puso las noticias en el canal local. Pronto aparecería la primera noticia de su desaparición. Y entonces comenzaría el verdadero espectáculo. Las luces del sol poniente se reflejaban en el cristal. Jessica brindó por su nueva vida y por el castigo que le esperaba. Las primeras 24 horas. Tras la desaparición de Jessica transcurrieron exactamente como ella había planeado. Su coche en el aparcamiento del centro comercial, el teléfono abandonado, los signos de lucha.
Todo parecía la escena de un posible crimen. El trabajo de Rachel fue impecable. En su conversación con la policía había mencionado de pasada el extraño comportamiento de Michael en las últimas semanas. Sus regresos tardíos a casa, la desaparición de grandes sumas de dinero de sus cuentas. No era una acusación, solo la preocupación de una amiga. Las noticias locales se involucraron. Desaparición de la esposa de un famoso abogado era el titular que Michael menos quería ver. Las cámaras captaron su cara de confusión mientras concedía su primera entrevista. Dijo las palabras adecuadas, expresó su preocupación. Prometió una recompensa por la información, pero sus ojos delataban pánico. Jessica seguía los acontecimientos desde su escondite en la montaña. Le hizo especial gracia la reacción de Ashley. La chica borró inmediatamente todas las redes sociales y dejó de aparecer por la oficina. Demasiado tarde. Rachel ya había recopilado todas las capturas de pantalla necesarias de su correspondencia con Michael. Al segundo día, surgió la historia del dinero desaparecido de los clientes. En Animes, la fuente cuidadosamente preparada por Jessica, proporcionó a la policía documentos sobre transacciones sospechosas. Ahora se involucró el departamento financiero. Los detectives empezaron a investigar más a fondo. Encontraron cintas de vigilancia de los hoteles donde Michael y Ashley se reunían. Encontraron recibos de restaurantes. Encontraron extrañas transferencias a cuentas en el extranjero. Al tercer día, Jessica activó la siguiente parte del plan. El editorial de un periódico local reveló que había consultado a un abogado especializado en divorcios poco antes de su desaparición. La fuente, de nuevo cuidadosamente preparada, insinuaba que Jessica iba a presentar a su marido pruebas de su infidelidad. Michael intentó mantener la calma, pero su mundo se desmoronaba. Los clientes empezaron a hacer preguntas sobre el dinero desaparecido. Los socios del bufete se distanciaron por miedo al escándalo. Ashley no contestaba al teléfono. Ratas que huían de un barco que se hundía. Al cuarto día, la policía recibió una carta anónima. En ella se hablaba de una extraña conversación escuchada en el despacho de Michael. Estaba hablando con alguien sobre planes para deshacerse de su mujer. La carta estaba diseñada para ser imposible de rastrear. Al final de la semana, los periódicos estaban llenos de titulares. Fraude financiero en un importante bufete. ¿Conocía la esposa desaparecida de un abogado su doble vida? La policía baraja la versión de una desaparición deliberada. Jessica seguía todos los movimientos de su marido a través del sistema de vigilancia que Rachel había instalado. Michael iba de la oficina a casa intentando salvar lo que quedaba de su imperio. Empezó a beber, se enfadó con sus compañeros y cometió errores. La historia de las joyas fue un toque particularmente agradable. La policía encontró una colección de joyas en la caja de seguridad de Ashley. Regalos de Michael comprados con el dinero de sus clientes. La prensa saboreó cada detalle. El 10º día, Jessica dio el golpe definitivo. A través de una persona de confianza de la policía, recibió información de que poco antes de su desaparición había encontrado documentos sobre grandes fraudes financieros de su marido. Había fotocopias de algunos de los papeles como prueba. Michael finalmente perdió el control. En una rueda de prensa, gritó a los periodistas. Las cámaras captaron su rostro contorsionado por la ira. Una imagen perfecta para las noticias de la noche. 2 semanas después de la desaparición de Jessica, la policía nombró oficialmente a Michael principal sospechoso. Su pasaporte fue confiscado, sus cuentas congeladas. La lujosa vida que había construido se desmoronó como un castillo de naipes. Y Jessica seguía vigilando. Había creado la trampa perfecta. Cada pista, cada sospecha iba en contra de Michael. Él había cavado su propio agujero con sus maquinaciones y trampas. Ella solo le ayudó a caer en él. Michael Baker, siempre tan sereno y seguro de sí mismo, parecía ahora un animal cazado. Las cámaras de seguridad que Rachel había instalado lo mostraban correteando por su despacho,
cogiendo el teléfono o rebuscando frenéticamente entre los papeles. Había envejecido 10 años en 15 días. Sus trajes de diseño estaban arrugados. A mediodía se le notaba la barba incipiente y tenía ojeras. Empezó a beber. Primero solo por la noche, luego cada vez más temprano. En el cajón de su escritorio apareció una botella de whisky. La policía venía todos los días. Michael intentaba mantenerse firme, pero le temblaban las manos mientras le servía café. Los detectives hacían las mismas preguntas de distintas maneras, buscando incoherencias en los testimonios. ¿Dónde estaba la noche del día 14? ¿Por qué no denunció inmediatamente la desaparición de su mujer? ¿Puede explicar estas transacciones financieras? Cada nueva pregunta era como un golpe. Michael se confundía con las respuestas. Se contradecía. Su impecable memoria, que durante años le había ayudado a ganar los casos más difíciles, ahora le fallaba. Los clientes empezaron a cancelar los contratos en masa. El teléfono no paraba de sonar, con inversores enfadados que exigían explicaciones por el dinero desaparecido. La secretaria dimitió. No podía soportar el flujo constante de periodistas e investigadores. Ashley dejó de contestar al teléfono. Su teléfono estaba apagado y su piso vacío. Los vecinos dijeron a la policía que la habían visto salir a toda prisa con sus maletas a altas horas de la noche. Otra circunstancia sospechosa que añadir a la investigación. En el bar al que Michael empezó a acudir por las noches, a veces se desmayaba. El camarero recordaba sus monólogos de borracho. Lo estropeó todo. Todo estaba perfectamente planeado. Maldita zorra. Los socios convocaron una reunión de urgencia. Michael intentó justificarse agitando unos papeles, gritando conspiración. Le suspendieron hasta que se aclararan las circunstancias. En casa, se pasó horas sentado en su despacho repasando viejas fotos de Jessica. Algo no cuadraba. Ella no podía desaparecer sin más. No podía haberse enterado de sus planes. Él había pensado en todo. Una noche, borracho, condujo hasta el centro comercial donde encontraron su coche. Dio vueltas alrededor del aparcamiento durante horas como si intentara recrear los acontecimientos de aquel día. La seguridad llamó a la policía. Los periodistas le seguían a todas partes. Cada vez que salía de casa. Era una tortura. Flashes de cámaras, micrófonos, preguntas interminables. Empezó a pedir comida y alcohol a domicilio. En los periódicos aparecieron nuevos detalles. Uno de los clientes habló de extraños planes de inversión. Un empleado de banca compartió información sobre transferencias sospechosas. Los camareros de los restaurantes recordaron sus encuentros con Ashley. Michael intentó cubrir sus huellas, pero ya era demasiado tarde. Destruyó documentos frenéticamente, limpió su ordenador, llamó a antiguos deudores. Pero las pruebas parecían salir de la nada. La policía vigilaba su casa. Un todoterreno negro aparcó en la esquina de la calle. Los vecinos dejaron de saludarle. El cartero evitaba desafiante su jardín en una noche especialmente dura. Intentó ponerse en contacto con las personas que supuestamente iban a ayudarle a desaparecer. Los teléfonos enmudecieron. Los intermediarios se habían disuelto. Los documentos de repuesto, el dinero, las pistas, todo se fue al garete. El viernes, la policía le llamó para interrogarle. Le tuvieron allí 6 horas haciéndole las mismas preguntas. Cuando llegó a casa, se encontró con las cámaras de las noticias locales filmando su entrada. El sábado llegó la madre de Jessica. Le miró con un desprecio indisimulado. Siempre supe que no eras digno de ella, le dijo mientras recogía algunas cosas de su hija. Al final de la tercera semana, Michael estaba al límite. Apenas dormía. Apenas comía. Cada llamada telefónica le hacía estremecerse. Cada sombra al otro lado de la ventana parecía ser un policía o un periodista. Jessica observó su caída a través de las cámaras de seguridad.
Vio cómo la fachada de un abogado de éxito se desmoronaba y dejaba al descubierto a un hombre asustado y acorralado por sus propios crímenes. Esto era solo el principio. La historia de las maquinaciones de Michael Baker saltó a las noticias nacionales. El martes, el Wall Street Journal publicó una extensa investigación sobre cómo el exitoso abogado pasó años construyendo una estafa piramidal con el dinero de sus clientes. El artículo estaba plagado de cifras: 12 millones de pesos en fondos desaparecidos, más de 30 clientes perjudicados, 8 empresas en paraísos fiscales. La SEC inició una investigación formal. Los auditores descubrieron irregularidades sistemáticas en el manejo de las cuentas en custodia. El dinero destinado a transacciones inmobiliarias pasaba por empresas fantasma y desaparecía en paraísos fiscales. Allí Consulting se encontró en el centro de un escándalo y los periodistas descubrieron un vínculo entre la empresa de la madre de Ashley y cuentas en las Islas Caimán. Una simple enfermera de Chicago se convirtió de repente en propietaria de una empresa multimillonaria. Sus torpes explicaciones por teléfono no hicieron más que empeorar las cosas. Uno a uno, los clientes de Michael se fueron presentando. Una pareja de ancianos que había perdido los ahorros de toda una vida, un joven empresario cuya inversión se había evaporado. Una fundación benéfica que perdió fondos para construir un hospital infantil. Hacienda se interesó por las fuentes de ingresos de Michael. Su estilo de vida superaba claramente sus ingresos oficiales. Coches caros, propiedades inmobiliarias, cuentas en restaurantes de lujo. Todo apuntaba a ingresos ilegales. El jueves salió a la luz información sobre el intento de Michael de transferir una gran suma a un banco extranjero el día antes de la desaparición de su esposa. La transacción fracasó debido a una actividad sospechosa en la cuenta. Fue la gota que colmó el vaso de la investigación. Los socios del bufete se apresuraron a desvincularse del antiguo colega. En una rueda de prensa de urgencia, anunciaron el cese total de la cooperación con Michael Baker y el inicio de una auditoría interna de todos sus casos. El Colegio de Abogados ha iniciado los trámites para inhabilitar a Michael. La investigación preliminar reveló múltiples violaciones de la ética profesional, falsificación de documentos, engaño a clientes. Uno a uno, los bancos cerraron las cuentas de Michael. Sus tarjetas de crédito fueron bloqueadas. Incluso se suspendió su afiliación a un selecto club de campo. Nadie quería relacionarse con un hombre cuyo nombre nunca abandonaba los titulares. El viernes, la policía recibió un paquete anónimo de documentos. En su interior, una descripción detallada del plan de retirada de dinero, copias de contratos con empresas ficticias y extractos bancarios. La letra de algunos de los documentos pertenecía a Ashley. Ella llevaba toda la contabilidad en negro. De especial interés para los investigadores eran las grabaciones de las conversaciones de Michael con los clientes. Manipulaba hábilmente a la gente, prometiéndoles altos rendimientos de las inversiones. Su reputación de abogado de éxito hacía que la gente confiara en él sin dudarlo. La edición dominical del New York Times publicó una entrevista con un antiguo empleado del bufete. Describió cómo Michael utilizó su posición oficial para su enriquecimiento. Acuerdos falsos, contratos ficticios, doble contabilidad, todo salía a la luz. Al final de la semana, la investigación había establecido la imagen completa del esquema criminal. Michael creó la apariencia de transacciones inmobiliarias legítimas. Los clientes transferían dinero a cuentas especiales, aparentemente para el registro de la compra. A continuación, los fondos se transferían a través de una cadena de empresas ficticias en paraísos fiscales. Ashley desempeñó el papel de ejecutora técnica. Hacía el papeleo, coordinaba las transferencias, cubría sus huellas. Su madre proporcionó la empresa para blanquear el dinero. Todo era un plan elaborado. La oficina del fiscal estaba preparando una acusación. Michael se enfrentaba a 20 años de prisión por gran fraude, además de cargos por blanqueo de dinero, delitos fiscales y posible implicación en la desaparición de su mujer. Jacek siguió los acontecimientos desde su piso franco.
Cada nueva publicación, cada exposición era parte de su plan. Sabía que pronto llegaría el momento del acto final de este drama. Mientras tanto, el imperio de Michael Baker se desmoronaba, sepultando su carrera, su reputación y su libertad bajo los escombros. Creo que ha llegado el momento, dijo Jessica, mirando a Rachel a través de la pantalla del portátil. Su amiga asintió. Está completamente destrozado. Anoche se emborrachó en el bar y estuvo sollozando, diciéndole al camarero lo mucho que te quería. La comparecencia de Jessica había sido cuidadosamente coreografiada. Había elegido el día en que la fiscalía iba a presentar cargos formales contra Michael. La sala de conferencias del departamento de policía estaba abarrotada de periodistas. Michael estaba sentado junto a su abogado, con la mirada fija en el escritorio. No quedaba ni rastro de su antigua confianza. Señor Baker, se le acusa de gran fraude, empezó el fiscal. Siento llegar tarde. La voz de Jessica llegó desde la puerta. Tengo algo que añadir a este caso. Michael levantó la vista bruscamente. Su rostro se puso blanco, como si hubiera visto un fantasma. Jess. Jessica intentó levantarse, pero las piernas no le obedecían. Hola, cariño. Cruzó el vestíbulo con los tacones repiqueteando sobre el parqué. Traje impecable, andar seguro, sonrisa fácil. Siento haberte preocupado. ¿Dónde has estado? ¿Qué ha pasado? Oh, estaba en esa cabaña de montaña que heredé de mi tía. ¿Recuerdas que te hablé de ella? Oh, sí. No lo hiciste. Igual que no me contaste tus planes para deshacerte de mí. Los periodistas garabateaban en sus cuadernos. Las cámaras zumbaban, captando cada momento. Señora Baker, intervino el detective. Desapareció voluntariamente, por supuesto. Jessica sacó una carpeta de archivos después de descubrir los planes de su marido y su amante. Todas las pruebas están aquí. Fraude financiero, cuentas secretas, preparación de documentos falsos y, por supuesto, una grabación de su conversación sobre cómo iban a deshacerse de mí. Eso es mentira. Michael se levantó de un salto. Se lo ha inventado todo. ¿En serio? Jessica encendió la grabadora. La voz de Michael llenó la habitación. Nos desharemos de ella mañana, cariño. Está todo preparado. No, cariño, sacudió la cabeza. Fuiste tú quien calculó mal. Creías que era un ama de casa ciega a la que se podía manipular. Aprendí del mejor abogado. Tú. Hubo un silencio absoluto en la sala. Incluso los periodistas habían dejado de escribir, hipnotizados mientras veían cómo se desarrollaba el drama. ¿Dónde está Ashley?, preguntó Michael con voz decaída. Oh, tu preciosa ayudante. La vieron por última vez en el aeropuerto de Miami, con una maleta llena de dinero, un pasaporte nuevo. Resultó ser más lista que tú. Las ratas siempre son las primeras en huir de un barco que se hunde. El detective tosió. Baker, ¿está dispuesta a hacer una declaración formal? Por supuesto. Se sentó a la mesa. Tengo una historia que contar. Y Michael. Voy a pedir el divorcio. Mi abogado ya ha preparado los papeles. Michael se desplomó en su silla, cubriéndose la cara con las manos. Su abogado estaba escribiendo algo rápidamente en un cuaderno, pero era obvio. Fin del juego. Aquella noche, Jessica se sentó con Rachel en su bar favorito. Brindo por el regreso. Su amiga levantó la copa, por la justicia, replicó Jessica. ¿Sabes qué es lo curioso? Realmente me lo enseñó todo. Cómo construir una base de pruebas, cómo crear coartadas, cómo manipular los hechos. Lástima que olvidara la lección principal. ¿Cuál es? Nunca subestimes a tu oponente. Sonrió Jessica y bebió un sorbo de vino. Los flashes de las cámaras parpadeaban. Al otro lado de la ventana, los periodistas seguían esperando conseguir una entrevista exclusiva.
El exabogado Michael Baker, condenado a 15 años de prisión. Leyó el locutor de las noticias locales el veredicto con evidente placer. La cámara mostró a Michael en la sala del tribunal. Traje arrugado, ojeras, mirada apagada. Jessica siguió la emisión desde el despacho. El acusado es declarado culpable de gran fraude, blanqueo de dinero y delitos fiscales. Habló el juez con mesura. Cada palabra cayendo como una piedra, dada la magnitud de los delitos y el número de personas afectadas. Señor Baker, ¿tiene algo que decir al tribunal?, preguntó el juez. Ia estaba cegado. La voz de Michael tembló. Ashley. Ella prometió no te molestes en cambiar la culpa. El juez sacudió la cabeza. Las pruebas hablan por sí solas. Ese mismo día, el New York Times publicó una larga entrevista con Ashley Green. Ella accedió a hablar a cambio de una sentencia reducida. El reportaje salió destrozado. Fue idea suya, admitió Ashley. Planeaba deshacerse de su mujer y empezar una nueva vida. Yo solo le seguía el juego para reunir pruebas. Las fotos de Ashley esposada volaron por todas las webs de noticias. Fue detenida en un pequeño pueblo de Florida, donde intentaba escapar. Había pasado de ser la guapísima amante de un abogado de éxito a una chica asustada en bata de prisión. Señora Green, ¿es consciente de las consecuencias de sus actos?, preguntó el juez en una vista separada. Sí, señoría, sollozó. Permití que la codicia nublara mi juicio. Los periodistas saborearon cada detalle. Cómo Michael había planeado fingir la desaparición de su esposa. Cómo Ashley hizo doble contabilidad. Cómo gastaron el dinero robado en un lujoso estilo de vida. ¿Sabes qué es lo más patético?, dijo Rachel mirando las noticias. Realmente se creía más listo que los demás. La confianza en sí mismo siempre fue su punto débil, replicó Jessica. Como lo era su tendencia a subestimar a las mujeres. El último día del juicio, Jessica compareció en persona. Se sentó en primera fila, elegante y serena. Michael no podía apartar los ojos de ella. Señora juez, se levantó de repente. ¿Puedo dirigirme a mi esposa? A la ex mujer, corrigió Jessica. Jessica, lo siento. ¿Sabes, Michael?, sonrió ella. Siempre decías que lo importante en un juicio no es la verdad, sino la capacidad de presentar los hechos. Acabo de seguir tu consejo. La sala estalló en murmullos. Los fotógrafos dispararon sus cámaras. Ese momento aparecería mañana en todos los periódicos, un triunfo de la justicia plasmado en una sola frase. Esa noche, en el bar, Rachel brindó por las mujeres inteligentes. Por la justicia, sonrió Jessica. Y por las buenas lecciones. Michael fue un gran maestro. Lástima que no aprendiera sus propias lecciones. La televisión mostró imágenes de Michael siendo llevado esposado. Sus socios del bufete se apresuraban a conceder entrevistas desautorizando a un antiguo colega. Ashley lloraba ante las cámaras, arrepentida de sus pecados. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Rachel. Vivir, respondió Jessica simplemente. Y quizá escribir un libro. Cómo no ser una víctima, instrucciones de la ex mujer de un estafador. Creo que será un éxito de ventas, se rieron. Fuera de la ventana brillaban las luces de la ciudad nocturna. En algún lugar en la celda de detención, Michael Baker se daba cuenta del alcance de su caída. Y su ex mujer empezaba un nuevo capítulo de su vida como vencedora, no como víctima. Se había hecho justicia y fue un hermoso desenlace. 3 meses después de que terminara el juicio, Jessica estaba frente al escaparate de su nueva oficina en el centro de la ciudad. Baker Real Estate, rezaba el cartel del edificio de enfrente. Había conservado deliberadamente el apellido de su marido. Ahora no se asociaba con un estafador perdedor, sino con una mujer que había desenmascarado un plan criminal. La mañana comenzó con una reunión de negocios.
Una gran empresa de construcción quería una colaboración exclusiva. La elegimos a usted porque la confianza es lo más importante en nuestro negocio, dijo el director, estrechándole la mano. Tras un escándalo de gran repercusión, los clientes acudían a ella por su cuenta. La honestidad se convirtió en su marca. Cada trato era transparente, cada contrato, impecable. Había construido un negocio sobre principios opuestos a los de Mago. Señorita Becker, la han invitado a dar una conferencia en la Facultad de Derecho, anunció su nueva ayudante, Lisa. El tema es ética en los negocios y el derecho. Jessica sonrió ante la ironía de la situación. Michael solía dar conferencias como esta. Ahora daba otras lecciones. ¿Cómo no hacer negocios? Se mudó a su nueva casa, una pequeña pero acogedora mansión en un barrio tranquilo sin lujos ostentosos, solo comodidad y funcionalidad. Por las tardes solía sentarse en la terraza a leer un libro. La historia de su enfrentamiento con su marido atrajo el interés de varios editores. Rachel se convirtió en su socia y abrieron una división separada dedicada a la verificación de transacciones inmobiliarias. Su experiencia era muy solicitada. La gente quería garantías de honestidad en su vida personal. Jessica se tomó un descanso. Las citas y los romances podían esperar. Ahora lo principal era la creación de empresas. Sin embargo, no descartaba nuevas relaciones en el futuro. Solo que ahora sus exigencias eran mayores. Había repartido el dinero que había recuperado de Michael entre sus víctimas. Era un gesto correcto que mejoraba aún más su reputación. Las empresas deben ser socialmente responsables, decía en las entrevistas. Todas las mañanas hacía yoga, luego corría y después trabajaba. Una rutina clara le ayudaba a seguir adelante. Se acabaron los compromisos de conciencia y la ambigüedad. De vez en cuando, Ashley enviaba correos electrónicos pidiendo ayuda, Jessica no contestaba. El pasado debía quedarse en el pasado. A veces, sin embargo, pensaba en lo fácil que la ambición podía nublar la mente. Su historia se convirtió en un ejemplo para otras mujeres. La gente acudía a ella en busca de consejo. Le pedían que compartiera su experiencia. Ella nunca decía que no. Cada destino salvado era una pequeña victoria sobre el sistema que Michael personificaba. Sabes, dijo Rachel un día, podrías haberte divorciado. ¿Por qué elegiste un camino tan complicado? Porque no era solo el divorcio, respondió Jessica con firmeza. Se trataba de hacer lo correcto y de demostrar que nadie tiene derecho a jugar con la vida de otra persona. Por las noches, a veces sacaba álbumes llenos de fotografías viejas. No lo hacía por nostalgia, sino para recordar las lecciones que el pasado le había dejado. 12 años de matrimonio habían sido una escuela dura, pero invaluable. La mayor enseñanza había sido aprender a creer en ella misma. Michael seguía escribiéndole cartas desde la prisión, pero esas palabras jamás se leyeron. Las dejaba apiladas, intactas, porque ese capítulo estaba completamente cerrado. Ahora, la vida se enfocaba en el futuro. En su oficina, solo colgaba una foto, ella y Rachel el día de la apertura de su agencia. Dos mujeres sonrientes, de pie junto a un cartel que simbolizaba un nuevo comienzo. Aquella imagen representaba el inicio de una historia distinta, una llena de posibilidades. Jessica había encontrado valor en los pequeños placeres cotidianos, un café recién hecho por la mañana, el espectáculo del atardecer desde la terraza o las charlas profundas con sus amigos. El lujo y el estatus que alguna vez parecían tan importantes ya no significaban nada. Ahora sabía que la verdadera riqueza se medía en otras formas. Te has convertido en un símbolo de transformación, le comentó un periodista en una entrevista reciente. No, en absoluto, respondió ella con sencillez. Soy solo una mujer que decidió vivir bajo sus propias reglas. Y esa era la verdad más absoluta. La nueva vida de Jessica Becker estaba fundamentada en la honestidad consigo misma y con quienes la rodeaban. Esa era, sin duda, su mayor fortaleza.